Historia del piano, origen y evolución. El piano es considerado el mejor instrumento musical creado por el hombre en toda la historia, a la vez que uno de los más complejos de dominar. En JD Plus Network te explicamos la historia del piano desde su origen hasta la actualidad, así como quién fue su inventor, cuándo, dónde y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Quién inventó el piano? Se considera que el inventor del piano es el italiano Bartolomeo Cristofori, que en 1698 creó el cémbalo a martilletes o clavicordio con masillos. Este mismo personaje construyó en 1710 el primer pianoforte o piano. El nombre del piano proviene de la palabra pianoforte, que es un término italiano que indica la posibilidad que tiene el instrumento de sonar mucho o poco, dependiendo del vigor con que se teclee. El primer modelo de piano carecía de pedales, por lo que resultaba difícil graduar la intensidad del sonido una vez el mazo percutido por la tecla daba en la cuerda del clavijero. Se trataba de un piano sin patas, que había de poner sobre una mesa. No era de más de 4 octavas, unas 60 teclas, pero sin duda se trataba del primer piano clásico. De este instrumento se conserva un ejemplar de 1720, con patas, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Por lo tanto, podemos resumir toda esta información en 3 puntos. ¿Quién inventó el piano? Bartolomeo Cristofori. ¿Cuándo se inventó el piano? En el año 1710. ¿Dónde se inventó el piano? En Italia. El instrumento rey es el piano, posiblemente el más completo de todos, el único capaz de convertirse prácticamente en orquesta por sí solo. Los grandes compositores han creado las mejores piezas musicales para él. Origen del piano. Aunque pueda parecer lo contrario, el piano es uno de los instrumentos de cuerdas más modernos que existen. El más antiguo es el arpa lira, que tiene tras de sí más de 4.500 años de historia. Sin embargo, existen algunas referencias históricas de algunos instrumentos musicales que se pueden considerar con alguna reserva como predecesores o antecedentes del piano. No se puede entender la historia del piano sin conocer, aunque sea ligeramente, a los instrumentos en los que se inspiró su creador. Vamos a verlo en resumen. El monocordio. Entre ellos se encuentran el monocordio, un instrumento asirio y egipcio que los griegos adoptaron hacia el año 582 a.C. por iniciativa del matemático Pitágoras, y cuyas cuerdas estaban intersectadas por una especie de muesca. Antecedentes históricos del piano. Arquímedes en el 200 a.C. y otros sabios de su tiempo se valieron del monocordio para sus experimentos acústicos y sobre los intervalos. Estás en la tierra de las matemáticas. Es un lugar muy interesante. Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en 2. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Es una sesión musical. Los pitagóricos, con su fórmula matemática,
pusieron las bases de nuestra música actual. El clavicordio. El instrumento con teclado más antiguo es el clavicordio o clavicémbalo, del que todavía se conserva un ejemplar del siglo XIII. Tenía un sonido débil extremadamente delicado, cuyo volumen podía modificarse presionando gradualmente la tecla con el dedo. Tuvo su época de esplendor en el Renacimiento y gozó de bastante popularidad y favor hasta bien entrado el siglo XVIII. Su forma es muy parecida a la del colín o piano de cola pequeño. La spinetta. Otro predecesor del piano fue la spinetta del siglo XIV, un instrumento de mesa que se tocaba sentado como el monocordio. La tecla golpeaba y al mismo tiempo frenaba la cuerda. Su sonido era apagado y débil, y gozó de popularidad hasta el siglo XVII. Existen algunos modelos con doble teclado, uno encima del otro, muy similar a la disposición de los órganos. La spinetta debe su nombre a su inventor, el italiano Giovanni Spinetti, ciudadano de Venecia. El virginal. Un modelo particularmente interesante de este instrumento musical de cuerda fue el virginal, de forma rectangular y con una sola cuerda por nota en vez de las 2 o 3 que tenía el clavicémbalo y luego tuvo el piano. Tuvo gran aceptación en Bélgica en el siglo XVI y en Inglaterra a principios del siglo XVII. Su nombre probablemente viene del latín virga, que se puede traducir por varilla, palo o martinete. Evolución del piano. Aunque el piano es un descubrimiento italiano, empezó a fabricarse en Alemania por Gottfried Silbermann y su discípulo Johannes Summ. El compositor Johann Sebastian Bach, que era amigo del primero, tras conocer el nuevo instrumento, siendo ya muy anciano, comentó: "Es el futuro de la música". Durante casi medio siglo, solo se fabricaron pianos en Alemania. El conocido músico Johann Stein, que fabricaba también órganos, hizo los mejores pianos de su tiempo. Wolfgang Amadeus Mozart primero y Ludwig van Beethoven más tarde elogiaron las excelentes características del piano de cola. Una mejora muy notable fue el pedal del piano introducido en 1783 por John Brockway, a quien se debe la primera patente de la que se tiene constancia. Sin embargo, fue Johann Andreas Stein quien lo desarrolló de manera efectiva en este instrumento, posibilitando algo tan importante para la ejecución de una pieza como graduar la intensidad del sonido mediante apagadores de filtro que se accionaban con el pie y se posaban sobre las cuerdas en el clavijero, evitando que se quedaran sonando. Si se quería que el sonido fuera brillante, fuerte o alto, los apagadores no actuaban. Si se buscaba un sonido atenuado o débil, se daba al pedal correspondiente con el pie derecho. Se podía tocar piano o forte. Más tarde, en 1822, el francés Sébastien Hérault inventó el doble escape del piano, que permitía la repetición de una nota. Este personaje fue quien primero fabricó pianos en Francia en 1777 y creó la forma casi definitiva del instrumento, con su mecanismo de doble escape. Posteriormente se dio el avance definitivo, cruzar las cuerdas en el clavijero. En 1855, el fabricante Heinrich Hengel Steinway perfeccionó el instrumento, que desde entonces apenas ha tenido alteraciones, salvo las innovaciones perniciosas, desvirtuadoras de la naturaleza del sonido, que supone la electricidad aplicada al piano. En 1958, la sociedad norteamericana Wurlitzer comercializó para las escuelas de música el piano eléctrico que los músicos de rock se apresuraron a utilizar,
ya que pesaba poco, era de tamaño manejable y podía llevar consigo de concierto a concierto. El cantante Ray Charles grabó uno de los primeros discos, What Is Say, y en 1960 el ingeniero alemán Ernst Schaharia inventó el cimbalep, de cual saldría el instrumento que utiliza Stevie Wonder, el famoso clavinet. En 1963 apareció el piano Rob Fender, de timbre muy peculiar, hoy sonido estandarizado en la música comercial. El auge de la electrónica originó el piano electroacústico en 1978, cuyos acordes son captados por micrófonos magnéticos, creando un realismo imposible de conseguir mediante ejecución convencional. Y para colmo de adelantos, los japoneses crearon en 1992 el piano teledirigido, en el que las teclas tocan solas. Hoy, el Yamaha U3A puede interpretar un concierto enviado vía satélite. Claro que previamente hay que afinar y preparar el instrumento para recibir tales impulsos. Pero estos artilugios, más que piano, son máquinas reproductoras de sonido y ruido. A veces mejoramos tanto las cosas que, como dice el dicho popular, el marco termina por comerse al cuadro. Pero sin duda alguna, aún hoy en día, muchas de las grandes estrellas de la música nos deleitan cuando se sientan delante de un piano a tocar sus teclas de color blanco y negro. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más video interesante.